Buenos días, Fabricio. Gracias por la entrevista. Bueno, como ustedes lo mencionaron, esta es una herramienta que le puso a disposición el señor presidente de la República el día domingo, donde anunció que se ha desarrollado un sistema en colaboración con el sector privado, con muchas instituciones públicas, en el cual básicamente dotamos en una primera instancia a todos los gobiernos locales y seccionales cinco grandes ejes. Primero, el control de cuarentena. Es decir, sabemos cuántos contagiados existen en el país. El presidente lo anunció hace una semana que lastimosamente el 44% de contagiados en Quito rompe el cerco de epidemiológico y sale de sus casas. En Guayaquil el 40%. Entonces, esta herramienta que busca justamente que las alcaldías tengan el control de sus ciudadanos que tienen cuarentena y que tienen que tener un estricto sistema domiciliario de cuarentena. Ajá. Segundo, el control del cerco epidemiológico también que deben tener estos contagiados. Hay un cerco epidemiológico en algunas ciudades que todavía funciona y que se lo puede mantener en control. Tercero, nosotros como gobierno lanzamos desde el primer día de que nos conoció el primer caso en el 171, tenemos cerca de 2 millones de reportes de llamadas y en la plataforma Salud EC a cerca de 50.000 registros. Todos estos test masivos nos permiten llegar a la conclusión, por ejemplo, de que en Quito existen 539 quiteños que se debería hacer la prueba. El alcalde de Quito ha mostrado el interés, ha comprado las pruebas moleculares para hacer a los ciudadanos, es decir, estos 539 quiteños deberían ser evaluados con el test del municipio de Quito en domicilio. Inmediatamente estas personas que son evaluadas y quien dé positivo como portador del virus tiene una obligatoriedad de bajarse la aplicación Salud EC, que nos Ujú. permite eso, tener inmediatamente una geoubicación o georreferenciación de este caso e inmediatamente aplicar un cerco para este caso nuevo, con quienes ha estado en contacto y cuáles han sido los perímetros. Finalmente, ver las aglomeraciones. ¿Cuáles son las aglomeraciones que existen? En Quito tenemos claro que hay el mercado mayorista, por ejemplo, el mercado central, San Roque, son los lugares repetitivos de aglomeración. Y adicionalmente saber por dónde han transitado, por qué perímetros de la ciudad han transitado estas personas portadores del virus que han roto la cuarentena. Aquí tenemos varios lugares como por ejemplo Calderón, Carapungo, Mariana de Jesús, todo lo que es Rumipamba y Cutulagua, que son Ajá. sectores que deberían ser priorizados por los gobiernos seccionales para inmediatamente hacer control de fumigación. Este es un resumen muy rápido, Fabricio, del funcionamiento de las cinco herramientas que tienen. Claro que sí, ministro Michelena. Entendemos que ya este sistema, como usted bien lo ha explicado, está incorporado ya para el caso de la ciudad de Quito, pero este es un sistema que está abierto para todos los gobiernos autónomos descentralizados, para todos los cantones que deseen manejar de manera mucho más directa la información relacionada al tema de los casos de COVID en sus jurisdicciones. Es una herramienta que finalmente el gobierno central está poniendo a disposición. ¿Cuántos GATS se han sumado o eventualmente ya ha habido un acercamiento para aplicar este sistema en otros puntos del país? Bueno, el presidente puso un mensaje de apertura absolutamente. Esta guerra contra el COVID, Fabricio, la ganamos todos juntos. No podemos trabajar independientemente, gobierno central sin gobiernos locales, sin gobiernos parroquiales, sin gobiernos cantonales. Y esta herramienta la puso a disposición el señor presidente de la República el día domingo. Absolutamente a todos quienes necesiten esta información deben acudir a sus COEs provinciales. Hay que tomar en cuenta cómo funciona la emergencia en el país. Hay un COE nacional, hay un COE provincial y hay un COE cantonal. A través de los COEs provinciales se ha Ujú. acordado entregar información o reportes diarios a las alcaldías para que puedan aplicar estos cinco ejes. Es decir, que el alcalde fumigue donde hay que fumigar, que se hagan las pruebas a quien hay que hacer las pruebas, que se controle la cuarentena a cada ciudadano de cada ciudad que tiene que mantener su cerco epidemiológico, que no puede salir de casa, que se eviten las aglomeraciones y cuando hay aglomeraciones que se respeten los protocolos, es decir, que no haya más de 30 personas, que se pongan dispensadores de fumigación al ingreso de estos lugares a los cuales la gente asiste por alimentos, salud o ciertos trámites necesarios para sobrevivir estos días. Y finalmente hacer un control de movilidad. Hay que tomar en cuenta, Fabricio, que existe un 65 a 70% de personas que sí ha aceptado la restricción de movilidad, que está cumpliendo la restricción de movilidad, pero tenemos un 35% de ecuatorianos que no cumple la restricción de movilidad. Y podemos ver en estos mapas de calor cómo se mueven, cómo funcionan. Esto es a través de la georreferenciación y la geoubicación. Es decir, los teléfonos, podemos ver cómo se van moviendo a nivel nacional, a nivel de ciudad, a nivel parroquial.
cómo están rompiendo el cerco las personas que son aisladas, tenemos el contacto de cada uno de ellos, sabemos quiénes deben estar en su casa y quiénes salen. En este caso, con el alcalde de Quito se acordó pasarle reportes permanentes para que él con toda su fuerza municipal pueda inmediatamente coger a la persona irresponsable que está rompiendo el cerco epidemiológico, que está saliendo de su casa y que se ha devuelto nuevamente a su hogar y que tenga la sanción, en este caso municipal, del caso. Claro, de esta forma, conociendo bien las cifras, teniendo un registro adecuado de quienes están infectados, quienes deberían hacerse exámenes y demás, finalmente los gobiernos seccionales tienen un mayor margen de acción y una mejor estrategia para poder enfrentar esta amenaza. Esos son los servicios que ofrece actualmente la tecnología. Por supuesto, Fabricio, como usted conoce, los países que mejor llevaron la crisis del COVID son los países que usaron la tecnología, como Corea del Sur, como Japón, como China, que se han utilizado varios sistemas que tienen que tener, obviamente, acceso para la toma rápida, oportuna y bastante centralizada o segmentada de los objetivos que tenemos que tratar. Se ve que hay mucho apoyo por parte de los alcaldes, pero le estamos dotando una herramienta. Esta herramienta es importantísima, ¿por qué? Porque es el análisis de toda la información. Es decir, toda la información, toda la Big Data que existe, hacemos un análisis, se hace por capas. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, todo el registro de hospitales, camas disponibles, funerarias, cementerios, coliseos, colegios. ¿Para qué nos sirve esto? Para en el caso extraordinario que el virus se porte de forma agresiva en alguna localidad, saber que existen 2 cementerios, 3 funerarias y que existe un coliseo que puede funcionar como un sistema de corte, en este caso de aislamiento, para personas que no pueden asistir a los centros de salud. Entonces tenemos los mapas de toda la infraestructura, nos permite tomar decisiones conjuntamente con los gobiernos locales, nos permite avanzar hacia el control de los contagiados, que por favor no rompan el cerco, que sus autoridades están detrás para dar cumplimiento a lo que está pasando y finalmente hacer las pruebas moleculares, hacer las pruebas rápidas a las personas que ya el gobierno ha recibido. Nosotros hemos tenido más de 2 millones de contactos con la plataforma 171. ¿Qué significa esto? Que hemos impedido que 2 millones de ecuatorianos vayan sin razón o sin sentido a hospitales, a centros, a dispensarios médicos o a centros de salud. Y hemos logrado de eso hacer un filtro, es decir, tenemos 50.000 de los 2 millones de ecuatorianos, tenemos 50.000 ecuatorianos que han iniciado un proceso de telemedicina. En el caso de Quito hay 5.000 quiteños que tienen un proceso de telemedicina. De esos 5.000 hay 539 quiteños que necesitan hacerse la prueba. Es decir, acordamos ya con el alcalde, con esta información el alcalde inmediatamente irá a los domicilios de los 539 quiteños a hacer las pruebas. Y si en ese momento se identifica que esa persona que ha hecho el test tiene positivo como portador del virus, inmediatamente a través de la aplicación Salúdese georreferenciamos a este paciente. El momento en que georreferenciamos, es decir, tenemos la ubicación de este paciente, sabemos de él con quién tuvo más contacto, con qué otras personas tuvo contacto y por qué perímetros transitó. Ahí puede inmediatamente hacer un cerco epidemiológico con ese nuevo paciente. Y esta es la única forma de ir controlando la expansión del virus. Bueno, en buena hora que la tecnología finalmente sea una herramienta positiva para enfrentar esta crisis que actualmente está viviendo el país y el mundo de forma general. Ministro, tenemos muy pocos minutos ahora y solamente quisiera tener una claridad sobre un mensaje que hace algunas horas usted publicó a través de su cuenta de Twitter. Coherente con los principios del presidente Lenín Moreno, dialogar y escuchar el sentir ciudadano, hemos decidido suspender el cierre de los infocentros. Como Ministerio de Telecomunicaciones dotaremos de las herramientas y conectividad para su funcionamiento. ¿Nos puede ratificar esta información, ministro? Bueno, sin duda, he conversado con el presidente Moreno y la instrucción fue muy clara. Había un proceso de cierre de algunos infocentros que lastimosamente ya no estaban siendo óptimos en el tema de conectividad. Tenía una conectividad muy retrasada, ya con Dial-Up, sin tener la capacidad de cableado rápido, de ancho de banda rápido, y habíamos implementado un proceso para sustituir esta conectividad muy simple a una conectividad más desarrollada. Lastimosamente, en la emergencia, muchos de estos procesos tuvieron que pararse y por ende se tomó la decisión con el presidente de la República de que no se corte el servicio de los infocentros. Es decir, las parroquias rurales, los lugares más alejados que tienen los infocentros seguirán manteniendo, pero sí he pedido a las alcaldías que sean parte de este proceso, que necesitamos trabajar conjuntamente con ellos, que apoyen con la contratación de los facilitadores,
que tienen que de alguna manera ayudar a los ecuatorianos que van a los infocentros. Entendemos que son 888 infocentros en 685 parroquias rurales en todo el territorio nacional. La idea del Ministerio de Telecomunicaciones es dotar de nuevas herramientas y conectividad y además gestionar fondos para fortalecer el trabajo de estos infocentros. Sí, Fabricio, estamos justo haciendo un proceso con el BID. El BID tiene un presupuesto de aproximadamente 40 millones de dólares. Había un ingreso inmediato de cerca de 15 millones de dólares con el objetivo de ya reemplazar los infocentros por antenas de conectividad más grandes. Es decir, salir de un infocentro que me da abasto para 50 personas a la trazabilidad de antenas largas que me permiten de alguna forma dar conectividad a toda una zona, es decir, a 2.000, 3.000 personas y no solo 50 personas que asisten a los infocentros. Ese era el objetivo dentro del plan Ecuador Digital que habíamos trazado con el presidente Moreno, de llegar con conectividad a más lugares, a más zonas con mayor calidad y con internet más accesible para todos.